médicos dicen que cuando la persona entra en un estado de excesiva tensión, presión, los capilares sanguíneos pueden romperse. Capilares, no venas ni arterias, capilares, esos bien finititos, se rompen por la presión, la intensa presión. Y acá dice el texto que la sangre de Jesús se mezclaba con el sudor, porque en ese momento el Señor estaba en una lucha espiritual tremenda, en una lucha con las tinieblas. Porque me imagino yo cómo estaba rodeado de la acusación del enemigo diciéndole: andate, andate, andate de aquí, no te quedes. Luchando con el ambiente del clima que le rodeaba. Venía una turba, dice el texto. Jesús se levanta para despertar a los discípulos antes que llegue la turba. Seguramente los escuchó mientras estaba orando. Ustedes saben el miedo que podía producirse por eso. Porque las turbas llegan enloquecidas, los gritos, era de noche, era oscuro en el monte. Así que un temor, un pánico terrible también. Tenía que luchar Jesús con eso. Pero sobre todo la mayor lucha del Señor era con Él mismo, porque el Señor, como les dije recién, sabía lo que le esperaba. Sabía lo terrible que iba a ser ese momento en todos los sentidos. Físicamente, porque a veces pensamos en la cruz, en el castigo que le dieron, en la corona de espinas, en los látigos, en los golpes, y lo relacionamos todo con lo físico, pero nos olvidamos de toda la parte de estima en el alma de Jesús que tuvo que soportar, en el insulto, en el desprecio, en la burla. Cuando sabemos en la cruz decían: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo. Y espiritualmente el hecho de sentir que estaba siendo separado de la comunión con el Padre. Pero en Getsemaní, sabiendo todo eso, el Señor se queda luchando. Lucha. Y esa presión hacía que la sangre de Él brotara de su frente quizás y cayera con sudor a la tierra. Cuando Jesús entra al Monte de los Olivos, entra confesando su temor, entra confesando su tristeza, su angustia. Pero cuando allí muere a su propia voluntad, cuando, miren lo que voy a decir, voluntariamente muere a su voluntad de no querer pasar por lo que le iba a tocar pasar, para que se cumpliera la voluntad del Padre, en la cual ustedes y yo estamos incluidos, porque lo que Jesús pasaba, lo pasaba por nosotros. El Padre lo mandó a hacer eso por causa nuestra, por su amor por nosotros. En el quedarse allí, en el morir a sí mismo, Jesús derrama las primeras gotas de sangre. Siempre cuando pensamos en la sangre de Cristo, pensamos en las heridas, pensamos en la lanza que le fue clavada al costado para que los soldados se aseguraran que estuviera muerto ya y no tuvieran que quebrarle las piernas. Pensamos en los clavos en sus manos, en sus pies, pero las primeras gotas de sangre de Jesucristo fueron derramadas allí, en el lugar de la prensa, en donde su voluntad fue prensada. Y allí se derramó su vida. Por eso también el texto en Lucas, cosa que los otros evangelios no lo hacen, Mateo lo menciona, pero dice que el ángel vino a fortalecerle después. Pero Lucas dice que en la intensidad de la lucha, ¿no? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Necesitó la asistencia del cielo para poder pasar por ese momento en donde Él entregaba su vida por nosotros. Getsemaní, el Monte de los Olivos.
allí el Señor murió hacia sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Allí se derramaron las primeras gotas de sangre de Cristo. Y esa sangre es la que nos redime a nosotros, como la sangre de la cruz después. Porque es la sangre que se derrama por todo aquello que nosotros no quisimos asumir de la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad. Vale decir, por nuestros pecados en contra de la voluntad de Dios. Y esa sangre preciosa derramada allí, en Getsemaní, antes del Calvario, es la sangre que limpia, que purifica nuestras vidas. El autor de la carta a los Hebreos dice que si la sangre de los animales, de los machos cabríos que eran ofrecidas en el templo para perdón y limpieza de pecados, era útil, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se entregó a sí mismo el Padre, limpiará nuestras conciencias de obras malas para que sirvamos al Dios vivo? Y esta sangre que Jesús derramó allí, en el tiempo de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, es la que limpia nuestra conciencia de esos pecados de obras malas, donde resistimos de alguna manera la voluntad del Señor para hacer nuestra propia voluntad. Bendita, bendita sea esa sangre preciosa que se derramó allí, en el Monte de los Olivos. Jesús fue apretado allí. Su yo fue apretado para derramarse y poder llevar adelante lo que luego llevó adelante. Les dije recién, entró al Monte de los Olivos abriendo su corazón y diciendo: estoy triste hasta la muerte. Pero cuando se levantó después de orar, el Jesús que había entrado en debilidad se levantó en fortaleza, se levantó en victoria. Por eso se acerca a los discípulos y les dice: ¿por qué duermen? Levántense, ya está, se acerca el que me entrega. Y en ese momento viene la turba con Judas adelante para entregarlo. Dicho sea de paso, ¿ustedes no piensan que Jesús, dentro de sus sufrimientos, estuvo esto de que uno de sus amigos, uno de sus discípulos amados, Judas, lo vendiera por 30 monedas, lo entregara, lo traicionara? Es parte del sufrimiento humano. Por eso Jesús también asumió esa parte del sufrimiento. Cuando nos defraudan, cuando no nos responden como esperamos que nos respondan, cuando quizás nos traicionan en nuestras expectativas o cuando nosotros lo hemos hecho con otros, consciente o inconscientemente. Pero esa sangre que derramó así Jesús, bendita sangre preciosa, limpia nuestras conciencias de obras malas para que sirvamos al Dios vivo, dice el autor de Hebreos. Vale decir, para que podamos servir a Dios ubicados dentro del espectro de su voluntad para nuestras vidas. Sin culpas, sin heridas, sin frustraciones por haberle fallado, sin acusaciones del diablo por aquellas cosas que hicimos conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Servir a Dios con una conciencia limpia, porque Jesús pasó por esa instancia para que vos y yo tuviéramos esta libertad de ponernos delante del Padre, invocar esa preciosa sangre y decirle: Señor, limpia mi conciencia de obras malas hechas fuera de tu voluntad, porque el anhelo de mi alma y de mi corazón es servirte, y para servirte quiero hacerlo en tus propósitos, en tus planes y en tu maravillosa y
próspera voluntad. Jesús nos habilita para eso, mis hermanos, mis hermanas. Que esta semana tengamos muy presentes en nuestro corazón todo lo que el Señor en esa prensa de Getsemaní pasó, para que nosotros tuviéramos una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.